Y faltando el vino, la madre de Jesús les dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando la maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: lean conmigo todos juntos. Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén, Señor. Pero el Señor, ellos tuvieron un problema, porque ellos no prepararon adecuadamente, y Jesús pudo haberles dejado que lo hicieran, pero no, Él hizo algo y lo solucionó el problema. Sin embargo, su frase a María nos hace entender lo siguiente, que necesitamos hacer lo que nos corresponde. Hagamos lo que nos corresponde. Aquí vamos a dar algunas respuestas, algunos principios para resolver algunas de las preguntas que ya nos hicieron a mi esposa y a mí, que tratamos de resolver hace ratito rápidamente. Varón, si oras a Dios y le dices: Señor, haz que mi esposa se sienta una mujer bonita, eleva su autoestima, hazle sentir cuánto la amo, Señor. Posiblemente el Señor te diga: ¿qué tienes conmigo, varón? Si mi hora ya pasó, te puede decir Dios eso. ¿Por qué? Porque Dios te puede decir: ¿y para qué crees que te creé a ti? Y te di inteligencia y romanticismo y manos y cerebro y mi gracia llena de amor. Yo ya salvé a los dos, ya lavé los pecados de los dos. Ahora es tu trabajo, querido varón, hacer lo que me dices. Señor, es que mi esposa ya ves cómo es gruñona, se la pasa enojada, Dios, cámbiala. Y Dios me dice: cámbiala tú, porque es gruñona y regañona y así amargosita, pues porque está amargada de la vida por tu culpa. ¿Y ahora quieres que yo te resuelva las cosas? Si no preparaste vino, pues hazlo ahora. ¿Sí captamos la idea? ¿Qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Jesús está diciendo: María, yo vine a resolver un problema básico, la salvación, pero ellos deben esforzarse en resolver sus cosas. Ahora, sí lo hizo Él, finalmente transformó agua en vino, o sea que el Señor sí nos va a ayudar a hacerlo, pero quiere que hagamos lo nuestro. Necesitamos hacer lo que nos corresponde. Mujer, no le pida a usted a Dios que le dé un esposo satisfecho, seguro, que se sienta respetado, valorado. Hágalo usted. Para eso es su ayuda idónea. Si no es algo, de eso se encarga el Señor, pero las otras cosas son su responsabilidad. Lo dije, me parece, en la primera conferencia. Es que mi esposo es muy inseguro, es que mi esposo nunca hace las cosas bien, es que mi esposo no le entra a los negocios, no tiene iniciativa. Pues sí, pues si en la casa no lo dejan, apenas dice algo y no lo hagas así. ¿Tú qué? Ni siquiera decide cuándo tener relaciones sexuales. No decide la mujer. Decide a qué horas, cómo, dónde, cuándo y todo lo demás. Cada 6 meses, dice mi esposa: que no te escuchen los varones aquí, por favor. Así son algunas mujeres, ¿cierto? Así es que cuidado. Y como vamos a regresar a casa, papás, no hay problema en orar por nuestros hijos, pero ¿por qué pedir que aprendan valores cristianos para vivir? ¿Acaso no es nuestra responsabilidad transferírselos? Alguien lo dijo hace rato en una de las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que sean respetuosos? No sé qué. Pues es bueno, Señor, haz que mi hijo sea respetuoso, Señor. Perdóneme, pero Dios, eso es lo más absurdo. ¿Por qué crees que te lo mandé? ¿Por qué crees que lo hice nacer en tu casa? ¿Y ahora quieres que yo resuelva lo que tú no estás resolviendo en tu casa? Con todo respeto para los psicólogos aquí presentes y psiquiatras, el que inventó el término trastorno de déficit de atención dijo recientemente que es mentira, que no existe tal cosa, que lo hizo presionado por las farmacéuticas para vender un cierto producto, pero que eso lo que es mala educación. Ahora, yo no digo que no hay niños enfermos y que tienen problemas, debe ser cierto, pero es un hecho que un porcentaje altísimo no tiene nada que ver con problemas de salud, tiene que ver con educación. Lo que necesitan es una vara de corrección, principios y valores cristianos. Por eso pedir hijos sanos, pues hay que hacerlos. Digámoslo claro, preparemos suficiente vino para nuestra fiesta familiar. ¿Sí? Comparado con la parábola, ¿qué significaría preparar suficiente vino? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo no estoy aquí para resolverles problemas de despensa a las familias. Sí lo hizo, sí resolvió el problema, pero dejó clara una enseñanza.
el ser humano debe esforzarse por hacer aquello que le corresponde. El Señor se encarga de nuestra salvación y de todo aquello que nosotros no somos capaces de realizar, pero nos ha dado capacidad para realizar nuestra parte. Expresemos nuestra fe haciendo lo que nos corresponde. En segundo lugar, necesitamos reconocer que no es suficiente. Fíjese, acabo de decir que debemos hacer lo que nos corresponde, pero debo decir en segundo lugar que debemos reconocer que no es suficiente. Jesús les dijo, lean conmigo el texto bíblico. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ya lo he explicado, pero déjenme para poner la carta sobre la mesa. Yo creo que las tinajas de piedra no fueron los que se convirtieron en vino. Es bastante probable eso por la palabra griega que se usa para decir sacada hora. Pues sacada hora significa sacar de un pozo, no sacar de una tinaja. Pero ¿por qué Jesús hizo llenar las tinajas? Es por la razón por la que muchas personas no creen esta interpretación que yo le doy, que el agua que se convirtió en vino es la del cántaro solamente. Entonces, ¿para qué llenaron las tinajas? Acuérdense cómo dice al final el texto. Este principio de ¿qué? Dice Juan. De señales. No dice milagro, maravillas, portentos, cosas sobrenaturales. Dice señales. Es una señal. Jesucristo hizo una señal. Jesucristo hizo un franelógrafo. Jesucristo escribió en el pizarrón algo gráfico, como cuando mandó a los demonios a los puercos. Dije, ¿cuántos puercos había? Los que se... 2000. ¿No eran 2000 o 1000? Un hato de puercos. ¿No? ¿Alguien se acuerda cuántos eran? Pero eran de 1000 para arriba. 1000 o 2000. Oigan, este puchal de puercos. Imagínense cuántos tacos al pastor hubieran salido de ahí. ¿No? O sea, qué desperdicio. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque era una manera gráfica. Si solamente le dice, sálganse y se van, nadie vio nada, pero sálganse y de repente el hombre que queda bien sano y de repente los puercos salen corriendo y se despeñan. ¿No fue un franelógrafo gigantesco? ¿No fue un video, un audiovisual gráfico que se manifestó su poder y se salen y se meten y se van y se despeñan y se mueren? No es una manera de decir, Señor, tengo poder sobre los demonios y los puedo sacar y hacer lo que quiera con ellos. ¿Sí? ¿Me explico? Así aquí también. El Señor quiere hacer un audiovisual que explique. Y entonces le dice, ahí está su religión. El número 6 representa su religión. Llénenlo. Le falta. Todavía falta un cachito más. Traigan otro cántaro. Y lo llenan todo. Y como si les dice, ¿pasó algo? Nada. Pura agua. Perfecto. Entonces aquí voy yo. Entonces, Él quiere hacer una enseñanza muy importante. Necesitamos reconocer, hermanos míos, que lo que nosotros hacemos es lo que debemos hacer. Debemos esforzarnos, pero no es suficiente. Aunque debemos hacer lo que nos corresponde, necesitamos reconocer que no es suficiente. Nuestros esfuerzos son necesarios. Debemos ser responsables de hacer lo que nos toca. No podemos permanecer pasivos en nuestra experiencia matrimonial y familiar, pero debemos tener bien claro que aún llenando hasta el tope nuestras obras, hay algo más que debe venir a completar nuestra obra, y esto es la intervención de Dios. La siguiente enseñanza nos confronta con esta verdad de una manera clara y contundente, pero ahora concluyamos diciendo que debemos desechar la soberbia de creer que podemos solos. Creamos en Él, confiemos en Él y esperemos en Él. Hermanos varones, les voy a dar un tip super HR contra ultra que mega importante. Una cosa que enamora a las mujeres cristianas, una cosa que trae una gran bendición a las mujeres cristianas, es la fe de su esposo. Desilusiona terriblemente, pone dolor y tristeza en el corazón de la mujer cuando el hombre no cree. Cuando el hombre dice, ¿por qué vamos al templo? Hombre, retiro es la misma de siempre. ¿Para qué vamos? ¿Qué estamos en la casa? Hoy necesitamos consultar. La ropa sucia se lava en casa. La negligencia espiritual del varón es un gran dolor para la mujer. Es una puñalada en la espalda. Y hay que decirlo. La Biblia dice que el sacerdote de cada casa es el papá, es el varón. El pastor de cada casa es el papá, es el varón. Es triste, pero en muchas casas, muchas familias cristianas, la más santa, la más cristiana, la más dedicada a las cosas de Dios es la mujer. Y el hombre así como que reniega, ¿para qué? Eso no es cierto, eso no es cierto. Ese es un libro escrito hace muchos años. ¿Quién fue al otro lado y vino? Así como manifestaciones de no fe, lo cual es insensatez. ¿Perdón? Más iglesia, otra vez iglesia, más en la iglesia.
Un hombre que cree, un hombre de rodillas, perdón esta comparación tan clara como así, que un hombre de rodillas atrae más a una mujer que un encuerado. Si estoy hablando claro, ahí usted de rodillas, vestidito pues, vestidito. De rodillas, y entra la esposa, de una emoción va, está hablando con Dios. Creo que lo digo en la conferencia de la comunicación, me parece, o no sé dónde, que oremos en voz alta ante nuestra esposa. En algún lado se los dije aquí, en la comunicación sería. Sí, en la conferencia. Sí, en la conferencia de comunicación, que oremos en voz alta por nuestra esposa. Yo siempre oro por mis hijos antes de que se duerman, incluso cuando estamos lejos, desde acá oro por ellos, pero cuando estoy en la casa voy al cuarto. Ya con Eli solamente voy a la puerta de su cuarto, antes me encama ahí en su cama, pero antes cuando estaba adolescentito, siempre iba y lloraba, pero esperaba que se durmiera, y yo oraba con mucha intensidad, y él estaba dormido, y le pedía cosas que, incluso que si estuviera despierto no las diría, porque estoy pidiendo cosas muy tremendas, y que prefiero decirlas de otra manera que en una oración. Pero un día él estaba dormido según yo, y yo me arrodillé y empecé a orar por él. Y pues hasta me entró la emoción y como que lloré un poco pidiendo a cosas, muchas cosas por él. Y dije amén. Y no estaba dormido, estaba despierto. Y se voltea y me dice, gracias papá. Así llorando, estaba como que dijo, este cuate está pidiendo cosas tremendas por mí. ¿Qué le pasa? Eso le hace amarme, le hace respetarme, al verme que tengo comunión con Dios, igual con la esposa, querido varón. Así es que por favor, reconozcamos que lo que hacemos no es suficiente, tiene que intervenir Dios. Por eso estemos en dependencia de Él siempre. Hermana, lo que usted hace es maravilloso y debe seguirlo haciendo, pero no es suficiente. Y lo que usted y yo hacemos por nuestros hijos, esposo y esposa, es maravilloso. En nuestro trabajo, esforcémonos en hacer lo que nos toca, pero no es suficiente. Así es que siempre proclamemos a Dios. El Señor se encargará de lo más importante. Debemos desechar la soberbia de creer que podemos solos. Creamos en Él, confiemos en Él y esperemos en Él. No dejemos de congregarnos. Asistamos a un grupo celular si nos es posible por cuestiones de nuestro trabajo. Si podemos ir a la reunión de mujeres, a la reunión de varones, vayamos. Porque lo que hacemos nosotros en nuestra relación matrimonial es lo que debemos hacer, pero aún así no es suficiente y debemos confiar en Dios. Tercer lugar, necesitamos buscar la suficiencia en Jesús, viviendo a plenitud la fe. ¿De dónde salió este vino tan extraordinario? De lo profundo del pozo, y fue sacado con el recipiente número 7, el que vamos a recibir hoy. Es la fe, pero en la parábola es Jesús mismo. El 7 es el número perfecto. Séptimo cántaro en persona es Jesús. Podemos decir que eran despistados, ya lo dijimos ayer en la noche, desorganizados o tal vez pobres y no tuvieron suficiente vino, pero una cosa hicieron muy bien: invitaron a Jesús a su matrimonio. Hermanos que el día de ayer levantaron su mano, estábamos todos orando y la mayoría tenían los ojos cerrados, excepto su servidor, pero algunos de ustedes que levantaron su mano aceptando a Jesucristo, les felicito de todo corazón. Les felicito de corazón. Así comienza la nueva etapa de la vida matrimonial con Jesucristo, con el séptimo cántaro en nuestra vida. Imaginemos esto. Hermana Yani, venga al micrófono por favor. Somos los novios, estos insensatos de la boda de Cana, que la regaron, ¿no? Antes de la boda, el novio visita a su amada con la cabeza inclinada y la voz temblorosa, le pide permiso al padre, porque así era en aquella época, de su prometida para hablar con ella. Josafat, ¿me da permiso por favor de hablar con su amada hija? El padre duda un poco, porque aunque están comprometidos, todavía no es su esposa, y después de eso ordena al criado que los acompañe, y muy cerca, y que esté ahí en la entrada como, ¿cómo se llama eso? Como chaperón. Iba a decir percherón, pero esos son caballos, ¿verdad? Como chaperón. Y con voz baja, los enamorados hablan y se dicen posiblemente esto: ¿sabes una cosa? Mis padres se encargaron la organización de la fiesta de bodas a María de Belén, una mujer que vive en Nazaret. Ah, sí, la conozco. Es la mujer viuda de José, el carpintero. Se dicen muchas cosas de ellos, especialmente por el hijo, la manera como nació. Hay muchas cosas que se dicen respecto a él. Pues de eso te quiero hablar.
Resulta que su hijo se llama Jesús y resulta que ahora es uno de esos maestros que andan por todas partes enseñando cosas respecto al reino de Dios. He oído de él y los rabinos dicen que se cree Dios, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues resulta que nuestros padres son muy amigos de su familia y me preguntaron si los queremos invitar a él, si lo queremos invitar a él. ¿Vendría él solo? No lo creo, seguramente vendrá con sus discípulos. ¿Quiénes son? Pura gente rara. Bueno, le siguen muchos, pero tiene un grupo cercano de discípulos. Tal vez ellos son los que vendrán con él. ¿Qué piensas? No sé, me da miedo. Se trata de nuestra boda. El problema es que nuestros padres no pueden quedar mal con su familia. Y la verdad es que aquí entre nos ya lo invitaron a él y a sus discípulos. Pues no hay problema. La verdad es que lo que he escuchado respecto a él me agrada mucho. Es un maestro diferente. No enseña como nuestros líderes. Además, los que lo han visto dicen que estar junto a él es como estar junto a Dios. Sí, eso escuché yo también. La verdad es que me siento emocionado de que aceptara la invitación. Por otro lado, ¿crees que la comida y el vino ya estén preparados para la fiesta? Supongo que sí. Mi padre lo encargó al siervo mayor y ya todo está en la bodega. ¡Qué bien! Sería de muy mal gusto que no tuviéramos suficiente de todo. Además, dicen los mayores que lo que pasa en la boda es una profecía de cómo sería nuestra vida después. Ahora imaginemos que ya están casados, tienen unas coronas de flores en sus cabezas, porque así era en aquella época, están rumbo a su casa después de la fiesta de 2 semanas y media, así duraban las bodas, después de haber experimentado el milagro, y entonces están juntos platicando solos, y el esposo le dice a su amada: oye, nuestra boda estuvo sorprendente. ¿Pero viste cuando Jesús convirtió agua en vino? No estuve cuando sucedió ese milagro, pero me hablaron cuando estaba repartiendo y no era agua, era vino. ¿Te imaginas si no hubiera Jesús intervenido lo que hubiera pasado? No tener vino en nuestra boda habría significado todo un mal futuro para nosotros. Además, los que lo sirvieron nos dicen que era mejor vino que el que habíamos dado antes, o sea que el vino que convirtió del agua al vino era el mejor de todos. Pero lo más hermoso, cuando Jesús se acercó a nosotros, cuando nos abrazó. Sí, me dijo que te amara, que te cuidara y que ibas a ser lo más importante para mí. A mí me dijo: respétalo y sé su mejor amigo. Oye, ¿sabes una cosa? No somos muy listos, pero haber invitado a Jesús fue lo mejor que nos pudo haber pasado. Sí. Invitarlo ese día es como ahora tenerlo para siempre en nuestra familia, en nuestra vida. Así es. Te amo. Yo. ¿Me puedes dar un beso? Se miran el uno al otro y parecen hablar con la mirada. Los dos sienten como si Jesús estuviera con ellos, como si haberlo invitado aquel día hubiera sido para siempre. Se toman las manos, se besan y celebran que Jesús forme parte de su matrimonio. ¿Captamos la enseñanza preciosa para nosotros, hermanos, aquí? Si queremos ir de derrota al triunfo, o del fracaso al éxito, o de la amargura al gozo, necesitamos profundizar nuestra vida de fe y sacar el agua del pozo profundo de la gracia de Dios. Invitémoslo a la fiesta de nuestra familia, y no solo eso, dejemos de transformar aquellas cosas que deben cambiar y bebamos del mejor vino, porque acuérdense, el último vino fue el mejor, el que hizo Jesús. Expresar nuestra fe tiene que ver con estas cosas. Podemos leer estas 3 cosas, hermanos, léanlas conmigo, por favor. Número 1, tener vida devocional intensa. Número 2, tener vida congregacional sana. Número 3, tener una vida social productiva. Estas 3 cosas, hermanos, digamos que son la manera práctica de decir: tengamos fe, invitemos a Jesús a nuestro matrimonio, usemos el 7º cántaro. Esta sería una manera práctica de decirlo. Por supuesto que se puede tener vida devocional sin hablar con Jesús, nomás una cuestión de meditación trascendental. Por supuesto que se puede ir al templo sin ser cristiano. Y por supuesto que se puede tener una vida social con todo el mundo sin una situación de espiritualidad. Pero no se puede de verdad estar cerca de Jesús, caminar con Él, sin vivir de esta manera.
Así que es la manera gráfica, digamos, práctica, visible, evidente de tener el séptimo cántaro, Jesús en nuestra vida. Así que tengo un desafío a expresar nuestra fe y a disfrutar del mejor vino. Recapitulemos. Necesitamos hacer las cosas que nos corresponde hacer. ¿Recuerdan eso? Que tienes conmigo, mujer, no ha venido mi hora. Necesitamos reconocer que no es suficiente. Llenen esas tinajas. Necesitamos buscar la suficiencia en Jesús. El vino era mejor. Regresemos a la ilustración del primer punto. Como esposo y esposa, en vez de pedirle a Dios que haga algo con los demás miembros de mi familia, debo hacer lo que me toca, porque de seguro ese es el método del Señor para hacer lo que yo le pido. Soy el instrumento de Dios para transformar a mi esposa, y mi esposa es el instrumento de Dios para transformarme a mí. Pero sería iluso si creyera que con lo que yo hago es suficiente. Entonces, ¿en qué se basa mi fe y mi motivación para esforzarme y realizar lo que me toca? Déjenme, se los digo de la siguiente manera. Termino con esto, que quiero que sea tan emotivo como resulta para mí. Cuando regresemos de este retiro a la casa, y algo de lo que aquí nos ha dicho Dios se queda en nuestra cabeza y corazón, y tal vez a la hora de la comida, mañana, o por la tarde, o ya en la noche de hoy mismo, decidimos esforzarnos por hacer lo que me toca. A lo mejor decido como varón, tengo que ser romántico, prometí ser romántico, tengo que ser tolerante con mi esposa. A lo mejor usted se lleva en su corazón, tengo que respetar a mi esposo, tengo que aguantarme, no debo estarlo ordenando como si fuera su mamita, no debo recriminarle y no sé qué, porque ya sé que lo ofende mucho. Tal vez usted se queda con esa enseñanza, porque las conferencias así nos desafiaron a hacer. Déjeme decirle que usted no estará solo, no estará solo, de ninguna manera estará solo. Le aseguro que Jesús, quien está ahora mismo con usted, seguirá a su lado. Y si usted pone atención, hermano, hermana, podría oír al Señor que le dice al oído: si lo intentas, si tan solo lo intentas, ten por seguro que yo te ayudaré, y yo estaré luchando hombro con hombro contigo, galán, contigo, preciosa. Estaré con ustedes, esposos, con ustedes, padres, y juntos no podremos fracasar jamás. Soy Jesucristo, no te olvides de eso. Conmigo no podrás fracasar jamás. Señor, te doy gracias porque me das permiso de compartir esas enseñanzas con mis hermanos, y te pido, Dios, que para todos nosotros, no importa el nivel en el que está nuestro matrimonio, serios problemas, difíciles problemas, se habla de divorcio, o tal vez estabilidad, pero aburrición también, o tal vez negligencia de uno de los dos, o tal vez crecimiento, tal vez estamos en pleno desarrollo de crecimiento espiritual en nuestra relación, o tal vez estamos muy bien, como sea, Señor. Te pido que a partir de hoy se suceda un nuevo comienzo, mucho mejor, transformación, de casi fracaso total a éxito, de dolor, sufrimiento, amargura a plenitud de vida, de algo bueno a algo mejor y excelente. Bendícenos, Dios, bendice a cada hermano, hermana, a cada matrimonio aquí presente. Y tú, Señor, el séptimo cántaro, el nuevo vino, el que nos ayuda, has de estar con nosotros en cada momento. Te pido, Señor, bendición para el esposo cuando se esfuerza en ser romántico, cuando se esfuerza en ser tolerante, cuando se esfuerza en ser respetuoso, lleno de amor para su esposa. Que estés a su lado, Señor, y que no permitas que se desanime, que lo alientes, Señor. Bendice a mi hermana, a las mujeres, a las esposas, Señor, para que no se desanimen a pesar de las respuestas dolorosas, a pesar de los posibles fracasos en su intento, que sigan adelante y que sientan tu mano, tu presencia al lado de ellas en su esfuerzo por seguir haciendo lo que a cada quien le corresponde. Bendice, Señor, a esposos y esposas. Y les pido, hermanos, si los que estamos aquí presentes queremos decirle al Señor: Señor, quiero que todos estos cántaros que nos has enseñado estén en mi familia, pero sé que el más importante es la fe en ti, creer en ti, caminar contigo, tenerte en nuestra familia, esperar que tú hagas milagros más allá de nuestros esfuerzos humanos. Eso, Señor, va a ser parte de nuestra vida. Y te quiero poner en tus manos mi persona, para que hagas de mí lo que debo ser, y la de mi esposa, esposo, para que le bendigas a través de lo que yo hago.